Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción, que se transmite a través de la multiplataforma televisión, radio y web. A través de la televisión se transmite por Viva TV, en señal abierta por Canal 11, en televisión digital terrestre a través de Canal 11.1, a nivel nacional por Movistar TV a través de Canal 38, por Claro TV a través de Canal 11, por Win TV a través de Canal 12 y a nivel mundial llegamos a través del internet y las mágicas redes sociales. Queremos en esta oportunidad y este programa pues dedicar a una institución emblemática, ejemplar, que ha cumplido 82 años de fructífera labor en favor de la minería y del Perú, que es el Instituto de Minas, de Ingeniero de Minas del Perú, que un 26 de noviembre de 1943 pues se fundó al servicio del desarrollo de la minería y al servicio del desarrollo del Perú. Por eso vayan desde este su humilde programa pues las congratulaciones y los parabienes, y que deseándole pues que continúe esa labor titánica, esa labor indesmayable, positiva, que hace pues en favor del país, de donde podemos recordar a personalidades, pero que han hecho pues gravitante aporte al país, a la minería y al país, como es el caso del ingeniero Mario Samamé Boggio, ingeniero Alberto Benavides de la Quintana, la familia Bertel, el ingeniero David Bayón, el ingeniero Jorge Vargas Fernández, el ingeniero Víctor Raúl Izaguirre, Raúl Benavides, y así un sinnúmero de ingenieros que pues no solamente han aportado a lo que es actualmente la minería a nivel nacional y mundial, sino contribuyendo a la economía y al desarrollo integral del país. Entonces, simplemente nos cabe pues agradecer la enorme labor que está realizando cada día mejor el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. En otro aspecto de la noticia es pues que otro presidente, caviar, netamente caviar, porque todos los presidentes que han sido condenados y encontrados culpables de malversación y de corrupción, como ha sido pues Ollantumala, Alejandro Toledo, ahora Vizcarra, todos han sido pues caviares, o sea, que han sido, son realmente antimineros, anti-Perú, anti-desarrollo económico del Perú. Entonces, ahí se ve de cuerpo entero qué tipo de dirigencia tenemos y hemos tenido, pues que ha frenado y frena el desarrollo de la minería. Al frenar el desarrollo de la minería, frena directamente el desarrollo del Perú. Bueno, vamos a pasar a los comentarios del ingeniero Mario Cedrón Lasus. Estimados amigos, una vez más con ustedes el ingeniero Mario Cedrón para el comentario de la semana. Indudablemente la principal noticia ha sido la sentencia
contra el expresidente Martín Vizcarra por actos de corrupción o hecho pasivo, le llaman, ¿no? Cuando era gobernador de Moquegua. Pues ya son 4 expresidentes encarcelados, o uno con arresto domiciliario, y la señal que eso da hacia el extranjero es muy mala. En un periodo de tiempo tan corto, de 2016 a la fecha, ni siquiera 10 años, hayamos tenido tantos casos de corrupción al más alto nivel. Y casos de corrupción probados. Acá no estamos hablando de sospechas, indicios, que Brookfield sabía el origen corrupto de Notas de Lima o cosas por el estilo, sino de pruebas corroboradas. ¿Por qué? Porque en el Perú funciona, como en todo el mundo, el tema de la inocencia, la presunción de inocencia, hasta que se demuestre la culpabilidad. No, la culpabilidad del señor Martín Vizcarra ha sido demostrada, y ahí tenemos esta sentencia, y seguramente varios juicios más que se le vienen. Así que la historia no ha terminado acá, pero ciertamente la imagen proyectada es muy negativa. Ya eso en el caso de la minería, se añade el problema de la minería ilegal, criminal, informal, etcétera. La prórroga del reinfo, una vez más, las protestas o manifestaciones masivas de estos mineros, inclusive con plantones delante del local de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que con mucha razón nos alerta de los peligros de seguir o adelante con un reinfo. Es una carta blanca para la criminalidad, para la ilegalidad. Tenemos presencia de mineros informales en prácticamente todas las bancadas que hay en el Congreso de la República. La próxima campaña presidencial va a estar altamente contaminada. Y no solo contaminada, sino además infiltrada por posiblemente candidatos que tienen reinfo. Ya hay este estudio que conduce Graciela Villacís de Comercio, que ha detectado la presencia de 1.275 reinfos en 15 partidos. De los 30.000, digamos que todavía están, reinfos que todavía están vigentes. ¿Cómo se va a traducir eso en financiamiento de campañas? ¿Cómo influirá? Ahora tenemos Panamericana Televisión, que ha sido adquirida por el señor Jimmy Fluker, que a su vez es el principal accionista de plantas de procesamiento, en las que no hay pruebas, pero hay indicios, hay sospechas, o de que puedan estar comercializando oro de procedencia no conocida. No estamos diciendo que sea ilegal, de procedencia no conocida. Y no tenemos una solución a la vista al problema de la minería informal. No se puede decir que todos los mineros informales son ilegales, pero que ciertamente hay presencia de ilegales, eso ya se ha corroborado. Y eso es lo que hay que combatir, a la vez de procurar un método, un sistema que permita la formalización. No podemos seguir con un sistema que genera conflictos, contrabando, evasión de impuestos, contaminación, explotación de la mano de obra, etcétera, etcétera. Parece que estamos en piloto automático. No va a haber mayores cambios porque estamos con un gobierno de transición. Habrá que esperar los resultados de la elección. En primer lugar, los de abril con primera vuelta, y luego la segunda, prácticamente segura, segunda vuelta, y veremos qué partidos pasan. Las encuestas a la fecha lo que muestran es que los que lideran las encuestas no llegan ni al 10%, a los dos dígitos. Y parecen además estancados. Y hay una gran masa de candidatos que tienen menos de 2%, es decir, ni siquiera van a alcanzar la valla electoral, pero también es cierto que hay como un 50%
de electores, según las encuestas, que aún no deciden por qué. Probablemente no van a decidir por los líderes en las encuestas, van a decidir por alguno o algunos de estos que tienen 2, 3% o menos. Es decir, la posibilidad de que surja un outsider hacia febrero o marzo del próximo año es bastante alta. También hay que decir que de los 36 candidatos, precandidatos, porque hay alianzas y hay partidos como el FREPAP, que no va a presentar candidato presidencial, como 30 están a favor del modelo económico de economía de mercado. O sea, no estamos hablando ahí de radicales de izquierda que quieren tirarse la Constitución, que los hay, porque no son los 36. Oh, ya sabemos, el señor Atencio, por ejemplo, le ganó al señor Alanoca, y es uno de los que propone esto, ¿no? Al señor Cerrón, etcétera, etcétera. Entonces, salvo que algo extraño pase, probablemente vamos a tener una segunda vuelta, no con gran presencia de la izquierda, sino del centro y de la extrema derecha. Veremos qué pasa y seguiremos comentando. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar nuestro bloque de agrominería, minería verde y minería responsable. En esta oportunidad vamos a presentar un informe sobre el programa de Lee y Crece por Sauder Perú. Veamos. Estamos orientando ese trabajo dentro de todo lo que es el contexto de Lee y Crece, y evidentemente esto va a repercutir en el beneficio de los niños y de las niñas, en las condiciones básicas para que los niños puedan justamente desarrollar las competencias referidas a todo lo que es la adquisición de la lectura y de la escritura. Esperamos que las maestras y las promotoras educativas comunitarias puedan llevar su material que ellas están finalmente creando, porque no es una charla solamente. Estamos haciendo un taller donde ellos están revisando elementos básicos para poder llevarlos a la práctica dentro de las aulas de educación inicial. El participar en este curso de capacitación propuesto por Sauder Perú ha sido muy importante para nuestra labor pedagógica. Esta experiencia para nosotros es muy significativa, ya que todo lo aprendido se va a plasmar en nuestras niñas y en nuestros niños. Agradecer infinitamente a la empresa Sauder Perú por esta gran oportunidad que tenemos las docentes de participar en esta capacitación. Para mí la capacitación ha sido muy importante, excelente, porque hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos, pero ahora lo vamos a hacer la réplica con los niños. Qué orgullo me sientes de estar en este tan hermoso día, en esta capacitación de lo que es para el bienestar de nuestros niños y niñas. Me siento alegre por esta capacitación del día de hoy. Me siento muy alegre, ya que nos están brindando una capacitación muy importante para aprender a enseñar a los niños a crecer y leer desde el aula, ¿no? Sin tanto forzamiento, pero donde ellos van a demostrar sus habilidades espontáneamente. Nos ayuda bastante para ser mejores docentes, maestras y amigas de los niños. Muy buena opción, iniciativa, ya que de esto aprendemos muchas cosas para llevar a la práctica con mis estudiantes, con mis niños, y tengamos unos niños sociables, saludables, sin limitaciones. Minería y Energía en Acción TV, nueva temporada 2025. En sus bodas de plata, 25 años de transmisión ininterrumpida, promoviendo, informando, educando y defendiendo sosteniblemente, mediante una comunicación moderna y estratégica sobre la minería y energía formal y moderna, industrias de importancia vital para el desarrollo del país, con conductores, analistas y comentaristas,
Grandes profesionales conocedores de la realidad minera y de la realidad nacional. Todos los domingos de 5 a 6 de la tarde por Viva TV a nivel nacional. Como todos los años, el Instituto Peruano en Ciencias de la Tierra, y en esta oportunidad con el despacho del congresista licenciado Diego Bazán Calderón, congresista de la República, estamos organizando la celebración del Día del Minero 2025, cuyo presidente de la comisión organizadora es el ingeniero Edgardo Orderique. Desde aquí pues le hacemos llegar nuestro agradecimiento y grandes deseos de que se lleve a cabo con total éxito esta celebración. Indudablemente que tenemos que cambiar de estrategia para que conozcan las bondades y el efecto real de la minería, que es el desarrollo del capital humano. Entonces, tenemos que incidir directamente en la formación, en la comunicación, en la educación, ¿no?, de las comunidades, de la sociedad, para que pueda realmente entender y comprender y apoyar pues, el desarrollo general del país. Pero eso lo puede lograr con un enorme conocimiento de la realidad. Esa es la gran tarea, que ya dejemos totalmente de abocarnos a sembrar cemento y sembremos conocimiento. De esa manera vamos a presentar los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El tema que se trató fue sobre el próximo desafío de Chile y Perú, una zona franca del cobre. Veamos. Buenas noches con todos. Bienvenidos a todo este tradicional Jueves Minero. A nombre del Instituto de Ingenieros de Minas, les agradecemos su presencia, como también a los que nos acompañan por las redes sociales también. Muy agradecido por su presencia. Hoy nos reunimos para analizar un desafío estratégico que podría redefinir la integración minera en la región. La posibilidad de establecer una zona franca del cobre entre Chile y Perú. Antes de dar paso a la exposición de Carlos, vamos a aprovechar para agradecer a las empresas auspiciadoras que nos acompañan cada edición de Jueves Minero. Ahí pueden verlo. Engie, Ferreiros, Hatbay, Calpa, Komatsu, Mitsui, Poderosa. Gracias a ellos se da los Jueves Mineros. Bien, a continuación damos inicio a la conferencia, por lo cual le cedo la palabra a Carlos Escafí, fundador y director de Relaciones Internacional. Adelante, por favor, Carlos. Muchísimas gracias al Instituto de Ingenieros de Minas por recibirnos esta noche y, por supuesto, a ustedes, a esta extraordinaria audiencia. Hoy estoy aquí porque quiero plantearles un desafío conjunto, un desafío que habla del nivel de profundidad, del nivel de hermanamiento, del nivel de relacionamiento, del nivel de sostenibilidad de la relación bilateral Chile-Perú y particularmente en cuanto a la minería. Y claro, muchas veces uno se acostumbra a vivir con lo que tiene, para bien o para mal. El tema es que cuando nos acostumbramos a vivir con lo que tenemos, con los que nos permite seguir creciendo, seguir viviendo,
no necesariamente a veces lo valoramos. Les entrego un dato, hay una frase que se usa mucho en mi país. Yo soy del puerto de la quinta región de Valparaíso y yo nací en el 78. Y un presidente, años atrás, dijo: el cobre es el sueldo de Chile. Y un punto crítico, lógicamente, es el aspecto regulatorio y aduanero. Muchos de los temas que están expuestos en esta lámina, ya Chile y Perú los tienen. Yo ya les decía al inicio de este diálogo que esta es una relación entre la chileno y Perú, una relación sólida, profunda, madura. Madura. Por lo tanto, ya los instrumentos de orden bilateral legal están. Obviamente que hay que desarrollar, ¿no?, un régimen aduanero especial, y la zona franca debe tener, por lo menos, un marco estable, competitivo y binacionalmente armonizado, ¿no? Si sumamos a México, Chile, Perú y México producen juntos más de 9 millones de toneladas de cobre al año, casi la mitad del total mundial. Juntas estas tres naciones tendrían un poder geopolítico importante, que no han decidido ejercer. Fortalecería, por ejemplo, el poder de negociación frente a Asia, Europa y Norteamérica. Podríamos hablar de integración de cadenas de valor, servicios mineros. ¿Qué implicaría una alianza de este aspecto? Es decir, una OPEC del cobre. Coordinación de producción, control de precios y retos de mercado. Beneficios y potenciales para la industria: mayor poder de negociación, naturalmente, precios más estables y inversión en tecnología y sostenibilidad. Obstáculos políticos y económicos y operativos, sí, lógico, las diferencias políticas, ¿no? Entre a más países, a más participantes, van a haber más diferencias. Competencia interna, presión internacional, desafíos técnicos, van a ser naturales. Así que, a modo de concluir, yo les quiero señalar, junto con agradecerles muchísimo este espacio para haber escuchado este desafío, de que tenemos la oportunidad de demostrarle a otros continentes que prácticamente desde el fin del mundo, cuando uno habla del fin del mundo, mi país está el fin del mundo. Quienes han ido a Punta Arenas, a Puerto Natal, ese es el fin del mundo. Pero si hablamos de esta zona franca, podríamos decir, esta hipotética y ojalá futura zona franca, podríamos decirle al mundo que desde el fin del planeta tenemos corazón y talento minero, y estos dos países se muestran como una sólida franja minera que ha decidido erguirse frente al mundo. Las historias, y particularmente esta historia que estamos escribiendo hoy, nos ofrece una oportunidad que no siempre se repite. Pasar a ser proveedores de materia prima, a ser constructores de futuro. Que no se diga que tuvimos el cobre y dejamos escapar el destino. Ya se los repito para cerrar mi intervención. En el año 70, un presidente en Chile dijo: el cobre es el sueldo de los chilenos. Les agradezco mucho su atención. Muy buenas noches. Entonces, si yo pongo en la balanza, ¿no?, ¿cuánto hay, digamos, de potencial en litio? ¿Cuánto hay de potencial en cobre? Dos minerales de transición energética muy grandes, muy necesarios. Yo diría que el peso geoestratégico debería estar acá, ¿no es cierto? Con lo cual, una idea referida a zona franca o una OPEP no es descabellada, al contrario, es como... tal vez la instrumentación sea un poco difícil porque control de precios, por ejemplo, podría ser algo muy difícil de hacer, ¿no? Porque van a verdades, Chile y Perú tienen más de 20 tratados de libre comercio con otros países sobre otros productos, y tener control de uno puede afectar probablemente esos. Así que la instrumentación es difícil. Sin embargo, el potencial está ahí, y la idea fundamental es: si tú tienes el peso geoestratégico aquí, para temas tan importantes como electrificación, transición energética, baterías, la atracción, digamos, de capitales para una industria mucho más avanzada tecnológicamente en la región, sí suena, ¿no es cierto? ¿Y cómo la traes? O sea, ¿cómo formas un eje de desarrollo a través de litio, de cobre? Entonces, estamos frente a una oportunidad impresionante que no solo tiene que ver con recursos, reservas, producción,
tiene que ver con la oportunidad de atracción de tecnología, de transformación, de progreso, de desarrollo finalmente de la región, ¿no? Y creo que misiones como las que tiene el Instituto, que es transmisión de conocimiento, que es transmisión de opinión técnica, de gremio profesional, es que puede orientar obviamente el camino político, ¿no? Y invitar acá al Estado, ¿no? Porque justamente el Estado es el que hace estas transformaciones, ¿no? Así que, nada, excelente, Carlos. Muchísimas gracias por la reflexión. Comentabas en esta integración, tal como lo veo, y yo preocupado por el tema logístico, creo que da también oportunidades de sinergia, porque al aumentar, pues ya no estamos hablando de nuestro 16%, sino sumado al de ustedes hablamos de 40%, entonces las empresas que están involucradas, las economías que están involucradas, pueden hacer inversiones conjuntas en energía, en investigación y desarrollo, en producción, en siderurgia, ¿no? Bueno, en este caso no, discúlpeme, yo no soy minero, pero no sé si se aplica el término siderurgia o las fundiciones, ¿no? Que se necesitan para el tema del cobre, y sobre todo infraestructura, porque en infraestructura, tal como conversaba en la presentación anterior, si bien tenemos puertos muy competitivos, el talón de Aquiles logístico del Perú es esa integración. Necesitamos mejores carreteras y, para el caso minero, ferrocarriles, porque Matarani está unido con las minas parcialmente con ferrocarriles. Es un ferrocarril que llega hasta el Cusco y a Puno, y tenemos un ferrocarril que va de Lima a Callao hacia la zona minera del centro, y tenemos planificados otros ferrocarriles, uno de Marcona a Purímac, otro de Eten a Cajamarca. Y lo que nos falta es un ferrocarril, pues, que integre ya todos esos ferrocarriles para que haya una red. Y unir ese ferrocarril con minas de cobre que también hay en Chile, o minas de hierro que hay en Bolivia, podríamos tener, pues, toda una red de ferrocarriles mineros que nos potencien y nos beneficien a todos. Entonces, básicamente son esos comentarios, ¿no? Que creo que complementan un poco desde una visión logística esta propuesta disruptiva que tienes, y que creo que algún día, y no sé pues si habrá personajes del sector público acá, pero definitivamente sí necesitan el apoyo tanto para que se implementen de sector transportes, sector producción, porque es el que tiene a su cargo lo que es las zonas económicas especiales, evidentemente el sector minería, y sobre todo ya desde una plataforma de gobernanza internacional, Cancillería, para que justamente alivie ese tipo de recelos que puedan haber entre los países, ¿no? Nosotros podríamos unir nuestros ríos, ir prácticamente hasta Caracas, ¿no? O hasta Buenos Aires, o hasta Bogotá, por supuesto con interacción modal, ¿no? Brasil, ni qué decir, pero esos recelos que tenemos entre los países impiden que desarrollemos esas propuestas de integración. Me gustaría empezar con una frase que justo estuve revisando hoy día. Exportar cobre sin procesar es como vender el futuro al precio del pasado, ¿no? El verdadero valor no está en el mineral en sí, sino en lo que somos capaces de fabricar con él. Y precisamente por eso quiero que mi participación vaya en ese sentido, en lo que podríamos construir juntos de aprovechar una oportunidad como esta, ¿no? Hoy se busca que se reúnan dos países que de hecho ya comparten algunos aspectos como minería, geografía y desafíos globales, pero hoy es necesario que se ejecuten esfuerzos para que también se comparta industria y el valor agregado, cuyo concepto fue interesantemente definido, ¿no? en su ponencia. Si bien estos dos países son líderes en la producción de cobre, pero principalmente exportamos concentrado y cátodo, ¿no? Entonces es necesario poder capturar toda la oportunidad que se presenta e invertir más también en la cadena del cobre en sí, ¿no? Y que tiene muchas oportunidades allí.
Ahora, también considero que esta zona franca es esencial porque va a permitir 3 cuestiones esenciales, ¿no? De un lado tenemos una competitividad logística y tributaria, porque se podría importar insumos y maquinaria sin aranceles, por ejemplo, ¿no? También se puede dar el perfeccionamiento activo, es decir, que no se cobre impuestos y lo que va a entrar va a servir para producir algo que posteriormente se pueda exportar, ¿no? Y también me refiero a competitividad al hablar de beneficios tributarios para la innovación, en este caso. Por otro lado, creo que también es importante tener en cuenta la integración regulatoria que se debe dar entre ambos países, simplificar la frontera con reconocimiento mutuo de las certificaciones, ¿no? Y por último, la atracción de la inversión industrial global. Por ejemplo, hoy las empresas que procesan cobre en Asia podrían trasladar parte de su cadena productiva aquí y eso sería también una gran oportunidad. De cara a la minería a escala pequeña y artesanal, creo que también este beneficio podría hacer que se integren todos, en el sentido de que la minería pequeña y artesanal podría vender sus productos o lo que produce en general, ¿no? a las minerías más grandes, y así también se puede generar mayor desarrollo, y por desarrollo no me refiero solo al desarrollo económico, sino a un desarrollo sostenible, que es lo que buscamos todos, ¿no? Y finalizo mi participación con plantear que esta zona franca, en realidad, si bien es un desafío, representa al mismo tiempo una oportunidad histórica, como bien lo mencionaba Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y nuevamente un aplauso para nuestro presentador y nuestro panelista también. Muchas gracias. A continuación presentamos los comentarios del doctor Óscar Frías Martinelli. Ok, buenas tardes. 2 conclusiones ahí para el Perú. La primera es que el precio del petróleo va a bajar, con lo cual mucha actividad económica va a ser beneficiada. Y lamentablemente el precio del carbón va a bajar fuertemente, con lo cual miles de personas pueden perder el empleo en La Libertad y en Ancash. Vamos a hablar de Perú un poquito por unos minutos. La semana pasada les dije que eso iba a ser un caos, y efectivamente el caos se está desarrollando. Y el caos es bonito cuando el caos está más o menos organizado, como La Parada o como estos socios de comercio, que digamos hay una estabilidad, ¿no? Unos cuantos rateritos por acá, pero hay una estabilidad. Es caos, es oloroso, pero funciona. En caso del Perú, el Perú parece que nuestro sistema de caos no está tan claro. En primer lugar, algunas publicaciones están hablando que el 50% de producción de oro peruana no sale de todo radar, ni se contabiliza, ni se ve. De 800 toneladas pasamos a 300, y ¿por qué no 400? Porque si es ilegal, como yo sé que cuánto ilegal es. En ese caos hay una delegación de facultades que ha causado mucha dificultad. ¿Qué significa delegación de facultades? Que el Ejecutivo pide permiso para gobernar o hacer leyes con forma de decreto de urgencia, y el Congreso está debatiendo en este momento si le va a dar o no le va a dar autorización. Y en el caso de seguridad, incluyen las cosas relativas a Reinfo y a toda la cadena del Reinfo, a toda la trazabilidad de la cadena, la criminalización de la cadena, y eso ha provocado una reacción fortísima de parte de los confemines, que hace más de una semana están acampando ya en la avenida Bancay, y por supuesto se espera que la próxima semana haya bastante presión porque se acaba la legislatura y ellos exigen que la ley de MAPE se publique. La ley de MAPE me he mencionado antes, de que a mí me parece inconveniente, pero que el 31 de diciembre acabaría la vigencia del Reinfo, a pesar de que hay algunas alternativas para prorrogar algo que no sea Reinfo. Ellos quieren que el Reinfo se prolongue por lo menos 4 años. ¿Y por qué no 5? ¿Y por qué no 6? Mi propuesta es que se prorrogue solamente hasta agosto del próximo año, y que la lógica de la discusión
de la elección determine qué cosa es lo que se va a hacer. ¿Y por qué cosa es lo que se va a hacer? Porque está entrando en crisis, ya entró en gran crisis y discusión de la forma que las concesiones son asignadas al Perú. Nosotros tenemos una forma de concesión que viene del siglo XIX, en el cual la concesión es asignada al primero que pide la concesión, y si hay dos, hay una pequeña licitación entre los dos. No es una concesión petrolera, porque la concesión petrolera exige que esté mejor evaluada y saber exactamente cuándo va a ser, y entonces yo compito por la regalía de la que va a dar la concesión. Esto no, esto es el primero que toma, el primero que viene, el primero que lo toma. Esta forma de concesión tiene algunas dificultades graves, porque si yo le doy 30 años de concesión, las personas no van a poder acceder a ese espacio de tierra para explorar, explotar. Y claro, yo quiero que por un lado haya una permanencia de la concesión durante 20 años para poder desarrollar un proyecto de gran magnitud, y toma varios años perforar y evaluar, y con la vicisitud del mercado conseguir financiamiento. Pero por otro lado también quiero que haya mucho empleo en el Perú, en un lugar, en un espacio de tiempo en que tenemos mucha gente y pocos empleos. Bueno, la situación ya llegó, digamos, la sangre ya llegó al río. Hoy día los miles de personas que están en la avenida Bancay piden que las concesiones sean fraccionadas, sean rotas, sean reevaluadas con un tema de concesiones ociosas, etcétera, que lo he mencionado la semana pasada. Lamentablemente esto no es un problema que se arregla sencillo, es como casi como una cirugía al corazón, una cirugía del cerebro. Uno puede tener solución de un problema complejo, pero tiene que enfrentar la complejidad con la complejidad. No, la complejidad no se enfrenta con la simplicidad. Y lamentablemente la simplicidad o la simplificación o la irresponsabilidad o el mirar al otro lado es lo que gobierna el sistema en el Perú. Lo gobierna a nivel, digamos, personas, instituciones y Congreso, porque ninguna de las personas, instituciones o Congreso han querido enfrentar esa complejidad para tener una salida que le ajuste a lo que el Perú necesita. El Perú necesita, primero, que no se contrabandee el material para afuera. Ok. Segundo, que haya un sistema de, digamos, que no entren lavados o dinero negro, perfecto. Tercero, que haya una responsabilidad ambiental, perfecto. Pero cuarto, que haya oportunidad para todos, que todos nos sintamos aquí en el Perú cómodos de hacer lo que queramos. Y si algunos quieren lo voy a decir con sus letras, si algunos quieren sacar una estructura mineralizada que está encima de una concesión que le pertenece a una compañía minera encima del Baturito de Patadas, tiene que haber una forma, y voy a repetir lo que dice el Álvaro Montaño, tiene que haber una forma en que se incompatibilicen los intereses. La compatibilización de intereses no es darle solamente el poder a una o darle poder a otro, sino tiene que haber una forma en que el fenómeno capitalista, el fenómeno de respeto a la iniciativa privada y a la fuerza empresarial de las personas se materialice. Como no queremos esto de aquí, estamos llegando a un caos desorganizado. El día lunes o martes hemos tenido 1000 personas frente a la sociedad de minería. La próxima semana se llama escracheo eso. Seguramente esta semana habrán 500 más, habrá un montón de vecinos en Magdalena quejándose. Es posible que vayan a la casa de los gerentes de las compañías que están involucradas. En fin, terminamos en un lío que no es posible resolver. Y la única manera de resolverlo es meter la suciedad debajo de la alfombra, o sea, patear la bola por 1 año, por 2 años, por 3 años. Yo he dicho solamente agosto por el tema de la elección, pero otros básicamente dicen el fin de 2026 o mejor 2027 y mejor tranquilo, tómalo tranquilo porque ya estamos en Navidad y estamos, ¿para qué hacerte lío para procesar 31.000 expedientes? ¿Y cuál es el problema? Si no, además los congresistas no les interesa, están en otra cosa, lo que les interesará pues es repartir regalos en su suscripción o ponerse número 1 en la lista de senadores porque he sido congresista, o sea, realmente un teatro de lo absurdo. Si no arreglamos el problema del Reinfo, no vamos a arreglar el problema de las minas grandes. He visto unas fotos ahora en Cajamarca, en las propiedades de Newmont, llenas de informales. No sé si sean trucadas totalmente, pero no me parecería raro porque el lugar de nuestra superficie general está muy mineralizada. 2 palabras más sobre China, al cual yo
estudio tanto como a Trump. Es irreversible, quiero que repita, es irreversible la vigencia de China en el concierto mundial de aquí a los próximos 1000 años. Ellos están recuperando lo que siempre fueron, 25 o 30% de la economía global. Hoy día tienen el 30% de la industria, todavía no de la industria de economía global. Es irreversible. En el Perú es gracioso porque nosotros tenemos, los números son altísimos. Y si ustedes ven la última compra, que fue la compra de Calpa por China Power, o sea, simplemente ustedes van a ver que el mapa del Perú está dominado por empresas chinas que buscan, por supuesto, ejercer lo que cualquier empresa va a hacer, colocar el capital que tiene a trabajar y recuperar el dinero en una rentabilidad apropiada. Eso es lo mismo que hace cualquier empresa en cualquier lugar del mundo durante el siglo XXI. Los chinos hoy día dominan en la mar, dominan en la costa, dominan en la sierra y dominan en la selva. Y sería mejor, creo yo, entender que tenemos que trabajar con ellos en una nueva forma de globalización, que es la globalización comercial, que no es asimétrica, sino que es el fruto de dos partes comerciando libremente. Y es el resultado de las condiciones reales de lo que pasa. Si tuviéramos un poquito más de inteligencia, un poquito más de cohesión, podríamos acceder a algunos otros beneficios que el capital concentrado de China pueden hacer. Por ejemplo, los ferrocarriles. Porque construir un ferrocarril de 3, 4, 5 mil millones de dólares es bien difícil con lo que eso se consigue en los capitales occidentales. Aquí se habla mucho, pero eso es realmente, ¿para qué decirlo? Eso es imposible. El único estado lógica que puede funcionar es el estado chino con China Power o China Railways o China Petroleum, y entender que esto va a funcionar. Por eso, para mí, personalmente, lo digo sin empachos, la elección de 45 candidatos es francamente una locura, y la erupción de uno o dos que son antichinos es francamente una locura, en el momento que nosotros tenemos una balanza comercial absolutamente dependiente, y así será, porque nosotros somos un país que necesitamos producir los minerales que afloran en la superficie, y la estructura de industrialización está hecha. Estados Unidos produce 1 de acero y China produce 200. No es posible cambiarlo en un año, ni en 10, ni en 20. Esto va a funcionar. Si ustedes ven qué cosa pasa con los chips, los chips, China ya no necesita a los Estados Unidos en general, y todos los récords están siendo superados. En los aviones, en los chips, en el acero, en todo. Entonces, ¿por qué no entendemos mejor de armonizar nuestros intereses con China? Ahora se abrió una nueva ruta entre Ancón y China, entre Callao y China, y seguro habrán otras mejores rutas para aprovechar las riquezas que tenemos en el Perú, y lo que nuestro fundador Mario Samé Boggio tomó bastante tiempo para escribir 14 volúmenes. ¿Cómo hacemos para que la riqueza salga adelante? ¿Cómo hacemos para que hayan cientos de pequeños ingenios mineros que cumplen todo lo que tienen que cumplir? ¿Cómo hacemos para que el capital sea más accesible, para que no sean 4 plutócratas que tienen toda la propiedad, sino que tengan un capitalismo, digamos, grande de muchas personas? ¿Cómo hacemos? Y ese es el reto que en este programa siempre nos estamos preguntando. ¿Cómo hacemos? Lo único que puedo decir hoy día es que siempre hay una solución cuando uno quiere hacerlo. Si uno no quiere hacerlo, se va a refugiar en todo lo que yo escucho todos los días, que no se puede, que es difícil. En el TikTok hay una guerra brava entre lo que se llama Estafarumi y el Consejo General de Minería, una guerra brava que dice mucha verdad de ambas partes, pero que es una guerra, digamos, hiriente, porque la verdad sea dicha, mi amigo Jimmy Fluker está llegando a vender 500 millones de dólares gracias a su esfuerzo, su inteligencia, su colección de capital. No solamente porque esto es que no, hay una lógica, y las plantas que ha hecho Jimmy son de primera calidad, son bastante mejores que muchas otras de ese tamaño, o de todas. No hay discusión. Entonces, ¿cómo hacemos? Y por otro lado está Compañía Minera Poderosa, con un larguísimo historial de trabajo, desde mi siempre querido y ya fallecido Jesús Arias, mi amigo Fernando Arias. O sea, ellos, personas que han trabajado durante muchísimos años. ¿Por qué no nos sentamos y podemos hacer las dos cosas? O sea, ¿de qué se trata?
Oro hay suficiente para todos, cobre es suficiente para todos, plata es suficiente para todos, litio hay suficiente para todos, cadmio, indio hay suficiente para todos. Simplemente en la armonía, y por eso la lógica de la política es tan importante. Y por eso es tan importante que estos azarosos congresistas por lo menos entiendan. Yo ya los conozco, he pasado algunos años lidiando, y la verdad es nuestro sistema en los que lo degenera. Y si no cambiamos el sistema, seguiremos quejándonos de que esto no funciona. Por eso prefiero decir, lo hablamos el próximo año, porque me voy de viaje unas 3 semanitas a Chongqing, Xinjiang, Xiamen y a todos los lugares lindos de Beijing. Muchas gracias, hasta luego. En nuestra siguiente secuencia vamos a presentar una interesante e importante entrevista al ingeniero Jorge Tobar, un reconocido hidrogeólogo, gerente general de GeoHidro. Veamos. Su programa Minería y Energía en Acción se complace en tener en sus estudios al ingeniero Jorge Tobar Pacheco. Jorge Tobar es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y su maestría hizo en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Tiene 45 años de experiencia como hidrogeólogo y está dedicado a la investigación, manejo y protección del agua subterránea al servicio de la población, agricultura, industria y minería en el Perú y Latinoamérica. No solamente es eso, porque en esos 45 años de experiencia resalta 2 reconocimientos que a nivel internacional le han hecho. El premio Amauta de las aguas subterráneas y hidrogeólogo ilustre de América Latina. Ese es uno de los lauros que con justicia el ingeniero Jorge Tobar ha obtenido y ha sido reconocido a nivel internacional. Bienvenido, ingeniero Jorge. Muchas gracias, Antonio. Bien, muy complacido pues de estar en tu programa. Cuéntenos sobre esta disciplina fundamental. Nosotros, como somos Instituto Peruano en Ciencias de la Tierra, son temas fundamentales en el mundo, como es, por ejemplo, la litosfera, que tiene que ver con todo lo que es duro de la Tierra, la biosfera, que es todo lo que es vida, ¿no? Después la atmósfera, que es todo lo que es aire, y la hidrosfera, que es todo lo que es líquido. Entonces, tu gran especialidad y el manejo y el conocimiento de algo fundamental, ¿de qué nos puedes contar sobre este aspecto, ingeniero? Sí, efectivamente, yo tuve la gran suerte, la oportunidad de que como geólogo que fui formado en la Universidad de San Marcos, fui a trabajar a una zona muy árida, una de las zonas más áridas del Perú, en el sur, a una empresa minera precisamente, y desde ahí mi camiseta como minero, a la empresa Sauder Perú. Estuve a cargo pues de el sistema de abastecimiento de agua de las 2 minas que en ese momento tenían, Toquepala y Cuajone, cuya fuente principal era el agua subterránea, ¿no? Entonces, de ahí que me formé como hidrogeólogo. El agua subterránea pues es abundante, pero aparentemente escasa, ¿no? Está alojada en el subsuelo, dentro de los poros de las fracturas de la roca.
y precisamente en el sur tuve esa gran suerte de formarme con una empresa americana muy responsable que tenía pues a cargo toda una empresa, un emprendimiento muy grande en una zona muy árida, entonces para lo cual ellos tuvieron que acudir a consultores internacionales de talla mundial y como digo, tuve la oportunidad de trabajar en eso. Entonces hoy día el agua subterránea es una fuente muy escasa, es un recurso pues que cada vez está siendo lastimosamente descuidado, por no decir maltratado, y creo que he tenido también la suerte, la oportunidad de haber formado a mucha gente a lo largo de mi vida. Son 45 años que he estado pues como primero aprendiendo el tema y luego como consultor, como profesor, como jefe. Entonces he tenido la oportunidad de formar mucha gente, ¿no? Hoy día tenemos un buen número de hidrogeólogos en el Perú, y me complace pues que todos estén dedicados a un tema tan álgido, tan importante como es el manejo del agua, la protección del agua, el cuidado del agua, que es un recurso natural, así como el mineral se extrae en sólido debajo de la tierra. El petróleo también es un recurso hidráulico, llamémosle así, que está en la tierra. Y el agua no solamente está pues en los lagos, en los ríos, en el mar, como lo vemos, en el subsuelo. Hay un recurso muy importante que está ahí listo para usar. Nosotros lo estamos aprovechando bien, pero también tenemos problemas porque hay descuidos, ¿no? Lastimosamente hay mucha sobreexplotación de los acuíferos debido pues a que la mayoría de la población en el Perú, por lo menos, estamos viviendo en la costa. La costa es una zona muy árida, ¿no? Para decirles que el 2% solamente del agua que cae en todo nuestro territorio nacional se va a la costa y el 98% se va al Amazonas o al Titicaca. Y sin embargo, en la costa vivimos pues más del 60, casi el 70% de la población con tan poca agua. Y curiosamente pues la actividad que más agua utiliza es la agricultura. Utiliza el 70% de toda el agua que disponemos, ¿no? Entonces se han hecho trasvases de los ríos amazónicos. Se está usando una gran cantidad de agua subterránea en todas estas irrigaciones exitosas que hay en toda la costa del Perú. Creo que el segundo motor de la economía nacional es la agroindustria. Quiere decir que la agricultura también produce riqueza, ¿no? Pero eso exige pues un cuidado muy intensivo del agua. Bueno, hay mucho que hablar del agua realmente. Pero acá dos aspectos son importantes para conocimiento del público. Uno, que nos habíamos olvidado de su desenvolvimiento como docente en la Universidad Católica o docente universitario, ¿no? Y otro, que es director de una empresa también que es consultora, Hidrogeo. ¿Qué nos puede informar al respecto? Bueno, ya basado pues en casi 25 años de experiencia, a inicios del 2000, decidí abrir una empresa, para lo cual ya tenía alguna relación con una empresa americana basada en Denver, en Colorado, Hydrogeo. Entonces ellos decidieron abrir una sucursal en Perú, pero por motivos X la tuvieron que dejar. Entonces yo me hice cargo de la empresa desde el año 2000 o un poquito antes, ya como Hidrogeo, como nombre nacional, ¿no? Tenemos ya más de 25 años de trabajo en el mercado, de presencia, y creo que hay mucho más por delante por hacer. Las nuevas necesidades industriales que tiene el país, como usted bien lo ha enumerado, por ejemplo, en la agricultura, en la minería, que ya son proyectos que irrogan pues millones, miles de millones de inversión
por ejemplo, agroindustria, actualmente, gracias a irrigar pues, desiertos enormes, pues ahora se ha transformado en algo, una inversión pues enorme. Entonces, y en la minería ni qué decir, y la necesidad del agua es fundamental. ¿De qué manera ustedes contribuyen al buen manejo de recurso hídrico en estos sectores? Creo que desde mi iniciación en la minería hemos sido testigos de cómo se manejaba la minería en el Perú anteriormente, ¿no? Se descargaba el relave en los ríos, en las lagunas, no había pues un cuidado ambiental y no era prohibido, así como no era prohibido tener esclavos hace 500 años, tampoco era prohibido descargar los residuos mineros en este caso a los ríos, a los lagos o al mar. Pero gracias a la intervención de los reglamentos ambientales que vinieron también con la inversión extranjera a fines de los 90, hemos tenido la oportunidad de hacer un cambio fundamental en minería sobre todo, ¿no? Para empezar, la minería usa muy poca agua, solamente un 2% o menos en comparación a la agricultura que usa 70%, ¿no? Sin embargo, la minería pues hacía estas cosas que ya luego se prohibieron y hoy día la minería formal, responsable, sobre todo la gran minería, está usando en forma muy exitosa el agua, la recircula muchas veces y no la descarga. Completamente todos sus residuos los utiliza, salvo que esté pues en una zona muy lluviosa como podría ser Cajamarca, Piura, en las épocas que hay inundaciones tienen que descargar el exceso de agua que les cae por lluvias, pero en Tacna, en el sur, en Arequipa, pues simplemente no descargan porque les hace falta el agua. Entonces todo el agua que ingresa dentro de su operación minera la utilizan eficientemente, ¿no? Entonces creo que ha habido una evolución muy importante en el uso, en el manejo del agua, y yo particularmente me siento muy orgulloso y creo que he sido parte de este proceso de transformación del agua en la minería, ¿no? Yo creo que incluso aprovechando el espacio, me atrevería a sugerir que cambiemos el nombre de mina, porque mina contamina, ¿no? Entonces rima con contamina. No es que contamine realmente, sino que rima con contamina. Los chilenos ya le cambiaron de nombre, dicen faena. Entonces faena no rima con contamina, pues. No. Entonces creo que por ahí podríamos hacer algo porque también pues hay algunos adversarios que... Y no neguemos de que hay minería irresponsable, hay lastimosamente pues gran cantidad de lugares como la selva, donde pues la minería irresponsablemente ilegal está contaminando los ríos, destruyendo bosques, destruyendo hasta las personas, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. ¿Qué proyectos han hecho ustedes como Hidrogeo en minería y en otros sectores? Bueno, hemos trabajado muchísimo, probablemente y me da mucha pena que hemos abierto algunas minas y ya se están cerrando, tipo Zipán, Yanacocha, que también ya se está cerrando, entonces ya todo ese tiempo me indica después que hemos tenido muchas experiencias. Creo que el tema más emblemático que podríamos irrogarnos es el Toromocho. En Toromocho estuvimos trabajando desde los inicios con Chuck Preble, que fue el presidente de Sauder en su momento, y faltaba agua. Entonces encontramos una fuente de agua contaminada de una actividad minera ancestral, antigua, del distrito minero de Morococha, que a través del túnel Kingsmill descargaba contaminada al río Yauli y al río Mantaro. Entonces se decidió utilizar esas aguas en beneficio de la mina Toromocho, que en ese momento estaba como proyecto. Entonces para esto se hizo todo un trabajo y logramos hacer la reserva de ese agua para uso exclusivo de Toromocho, quien no utiliza el total.
utiliza cuando más el 50% de ese agua y el resto la descarga debidamente tratada dentro de los parámetros exigidos por la ley. Creo que es un modelo, pues como muchos otros que hemos tenido también oportunidad de participar, que está funcionando. Normalmente se ha creado pues mitos contra los sectores como la minería, incluso ahora con la agroexportación, que tergiversan, ¿no?, sus efectos en el agua, que piensan que son enemigos de la pureza del agua, que lo contamina, de que, o sea, eso tiene que ver también ya con las exigencias que pide el Estado en cuanto al ambiente, ¿no? O sea, el cuidado ambiental en el agua. ¿Qué nos puede comentar sobre la relación del agua con el medio ambiente? Yo me enfocaría en el tema de la agroindustria, ¿no? Creo que las irrigaciones en el Perú no son de hoy día, son de hace mucho tiempo, ¿no? Probablemente las más antiguas estén en el norte, estas relacionadas con Gallito Ciego, con Tinajones, donde se han hecho pues inmensas irrigaciones, cuyo resultado siempre se ha sabido que ha sido nocivo al medio ambiente. Es decir, se usa tanta agua en un desierto, se lava el agua del suelo, del desierto, y ese agua se percola hacia el subsuelo y aparece contaminada, ¿no? Entonces en Lambayeque, cuando uno sale de la ciudad de Lambayeque rumbo a Piura, hay un inmenso canal que está descargando ese agua que yo le llamo retorno de riego, que es de mala calidad, que ha sido lavada por la agricultura y descarga al mar. Zafranal, en Majes. En Majes, hace 50 años era un desierto y el río Quilca, que es su río vecino, tenía peces, era un río de agua dulce. Entonces se hizo el proyecto Majes, se llevó agua de la cuenca del Atlántico de las cabeceras del río Colca hacia Majes y se hizo la irrigación. Hoy día ese agua que entra a la irrigación está siendo usada muchas veces en exceso por el agricultor. La usa tanto que el agua simplemente se va al subsuelo, lava y descarga hacia las quebradas vecinas. Y una quebrada vecina o un río vecino es el río Quilca, que hoy día recibe todas esas aguas de retorno del riego, que son mucho más saladas que el mar. Ya no hay vida. No hay vida en ese río, ya se perdió la vida y el agua pues es mucho más salada, es una salmuera. Entonces, Zafranal inteligentemente lo que ha hecho es coger esas aguas contaminadas que están alojadas en el subsuelo, se creó un acuífero artificial, esas aguas las va a bombear y las va a utilizar pues en el proceso metalúrgico. La metalurgia no necesita agua potable. La metalurgia se puede hacer con agua de mar, inclusive con aguas que tienen pues ciertos contenidos que no necesariamente pues lo va a utilizar la población, ¿no? Es decir, no necesita ser potable. Lo que siempre se comenta y la principal preocupación que tiene un proyecto minero desde que se descubre, cuando ya se piensa en explotar, lo primerito dicen agua. O sea, el uso del agua, y para el uso del agua, o sea, tienen que pues hacer una investigación de dónde captar el agua, ese proyecto. ¿En qué medida ustedes participan en eso? Bueno, hay muchas fuentes. Realmente las fuentes que vemos, que anteriormente se utilizaban a discreción, ya no existen. Si vemos correr el agua por ahí cerca del yacimiento del proyecto minero, ese agua no la podemos tocar. Corresponde a alguna comunidad, hay una laguna que tampoco la podemos tocar, el mar está muy lejos, hay que bombear,
habría que desalinizar. Entonces hay una serie de fuentes y precisamente es el trabajo que nosotros hacemos. Por ejemplo, fuimos uno de los promotores de lo que hoy día está haciendo Quellaveco, captar aguas de unos geysers que contaminan o contaminaban el río Tambo, y de eso descarga por Chucarapi, por donde está Tía María, y le quitan un contaminante. Vamos a decir, le quitan 500 litros de agua contaminada y en su reemplazo le han puesto un embalse para captar aguas de lluvia y le devuelven los 500 litros por segundo. Entonces, están haciendo un doble efecto de quitarle contaminante y agregarle diluyente. Entonces, ese tipo de actividades existen, es posible hacer, eso genera pues obviamente buenos resultados siempre y cuando haya un buen proceso de investigación, y precisamente la escasez, la crisis siempre nos obliga a ser más creativos, ¿no? Entonces hay una serie de fuentes que se pueden utilizar. Incluso creo que todas las minas, no sé si ustedes puedan decirme lo contrario, ¿hay alguna mina en el Perú, en el mundo, que no trabaje debajo del agua? Todas. Toquepala, que está en el sitio más árido del Perú, tiene agua subterránea en el fondo del Tajo. Entonces, absolutamente todas las minas, y las subterráneas con mayor razón, trabajan debajo de la napa freática. Entonces, el minero no se preocupa del agua, simplemente la bombea y ya está. Pero lo hace en forma reactiva. Conforme va profundizando la mina, va encontrando, aumentando sus bombas, sus tuberías, hace un enmarañado de tuberías y pues bombea el agua pues probablemente a gran costo y en forma no planificada. Entonces mi propuesta es, y creo que esto ya se está haciendo en muchos sitios, la vez pasada le escuché a Rafael Fernando de Rubio decir lo mismo, que tenemos que anticiparnos. Entonces mi propuesta es hacer el bombeo anticipado. Sé que voy a encontrar agua en la mina, en el mediano o largo plazo, y va a ser un problema para mí extraerla, pero ¿por qué no lo hago desde el inicio? Cuando se hace la exploración, se hacen tantas perforaciones, kilómetros de perforaciones, y no se aprovecha esa información como para obtener los datos suficientes como para instalar todo un sistema de drenaje alrededor de la mina para extraer agua limpia. Extraigo agua limpia, se la doy a las comunidades que van a estar muy agradecidas de ese hecho, y con la ventaja de que cuando empiece a hacer el desbroce, cuando empiece a hacer el desarrollo de la mina, la voy a encontrar seca, sin agua. Entonces no va a haber agua ácida, no voy a tener todo un sistema de bombeo, un enmarañado carísimo, y voy a tener pues un sistema planificado con mejores éxitos. Creo que a eso vamos a llegar. Probablemente después vayamos a la desalinización, que creo que es un proceso que va a llegar también, pero creo que lo primero va a ser el drenaje anticipado en muchos lugares del Perú, donde de todas maneras vamos a encontrar agua subterránea durante el desarrollo minero. Finalmente, realmente se necesita más profesionales, más empresas como las suyas, porque está todo por descubrir. Por ejemplo, es absurdo que se diga que la escasez del agua, si no se toca, no hay expertos, o sea, ni en la captación, ni en la dimensión, ni el manejo, nada. Entonces lo que se necesita ahorita para tener suficiente cantidad de agua y la calidad es las empresas y los profesionales que conozcan el campo, ¿no? Efectivamente, yo creo que no es problema de escasez, de cantidad, es problema de calidad. Y no porque el agua venga sucia, sino que la ensuciamos, ¿no? Entonces ya es un problema de educación, es un problema ya de gobernanza, y creo que por ahí el gobierno, las autoridades tienen una labor muy importante, y siento decirlo que no están haciendo su trabajo. Así como vemos el desorden afuera en el tráfico, el desorden está en todo el Perú. Hay una clandestinidad, un desorden increíble en lo que es perforación de pozos. La gente va y perfora a su gusto, no pide permiso a nadie, y después va y regulariza su obra y le dan la autorización.
Entonces, por ahí tenemos mucho trabajo. Informalidad también en el agua. Así es, sí, y eso nos está creando pues esa aparente escasez, ¿no? Entonces, lo primero que hace es echar la culpa a la minería. Y la minería, pues ya, que así sea el culpable, ya muy bien, aceptemos que sea culpable. Solamente sería el culpable en 2%, que es el volumen de agua que usa. Entonces, creo que hay una gran distorsión en el término de que hay escasez de agua. Lo que hay es escasez de gobernanza, hay escasez de educación, hay descuido de nosotros mismos que la ensuciamos. Y finalmente, ¿qué servicios hace Hidrogeo para las empresas, para el gobierno, para todos los que quieran, pues, o necesiten el servicio de tu empresa Hidrogeo? Bueno, nosotros hacemos diversos servicios y si vamos a enfocarnos en la minería, lo hacemos desde el momento de la exploración, ¿no? Para ver qué cantidad de agua vamos a encontrar, cómo podemos aprovecharla, como digo, en beneficio de la comunidad, de la propia empresa que va a necesitar agua para sus operaciones mineras. Y cuando ya está en operación también hacemos trabajos, porque muchas de las minas pues han trabajado con un concepto antiguo de hace 50 años donde no había el componente ambiental. Entonces estamos trabajando en todo el proceso de adecuar sus procesos para que el agua que se descarga, se maneja, cumpla con los parámetros. Luego, en lo que es población, industria o agroindustria, pues trabajamos en lo que es inicialmente la búsqueda del recurso, ¿no? Donde hay. Generalmente, como todo en el Perú, las cosas se hacen por imitación. Ven que alguien ha hecho un pozo, está sembrando su chacra por ahí y hace lo mismo. No investigan. No investigan. Hay un proceso de imitación tremendo. Entonces hay muchos lugares donde el agua subterránea todavía está presente y aún no la han, no diré descubierto, aún no la han intervenido. Y me da mucha pena decir, por ejemplo, en Olmos, que es una gran llanura que desde Lambayeque hasta Piura, Tambo Grande, es una inmensa llanura y debajo hay agua subterránea. Entonces, hay un proceso indiscriminado hoy día de perforación de pozos. Están perforando por todo lado y no hay un buen manejo, un buen control de parte de las autoridades en este caso, ¿no? Y nosotros trabajamos en eso precisamente, en alertar, en prevenir estos problemas. Y obviamente dentro de nuestro trabajo está la formalidad. Nosotros no podemos decirle haz tu pozo y luego pide permiso, no, primero decimos hacemos el permiso, pero como siempre hacer el permiso a veces es más caro que hacer el pozo. Entonces eso ya genera pues la informalidad que ya estaba fuera de nuestro control. Bueno, es importantísimo, vital para el país, para el desarrollo, si es que se piensa pues en un desarrollo ordenado, formal, pues de empaparse y tener pleno conocimiento científico, técnico del manejo del agua, cómo lo hacen inversiones gigantes, como es la agroindustria, la minería, que es la principal actividad. Tienen todo un rol pues científico y técnico riguroso en el manejo que realmente pues beneficie a la empresa, beneficie a la sociedad y al país. ¿Qué más podría agregar, ingeniero Tovar? Yo creo que el tema de la regulación, así como en minería, pues la regulación está fomentando todo este desborde de minería informal, ilegal, hasta criminal. En el agua también hay ese problema. Creo que hay una sobreregulación. Lo mismo que se le pide a un gran industrial, se le pide a un pequeño agricultor. Entonces simplemente el pequeño agricultor pues no hace caso y trabaja a su modo. Y además dice, yo siempre he tenido el agua a mi disposición y ahora no me la pueden quitar.
Entonces creo que por ahí hay que trabajar muchísimo, la presencia del Estado es muy importante y también pues tienen que disminuir o bajarle de peso a toda esta regulación para que las propias municipalidades puedan tener facilidad para tener agua. Es el colmo, por ejemplo, Nazca es una ciudad que ya conocemos que tiene solamente 1 hora de agua al día, solo 1 hora. Sin embargo, hay empresas agroindustriales alrededor que tienen agua 24 horas al día, porque ellos hicieron sus permisos adecuadamente, mientras en la municipalidad de Nazca, como muchas otras municipalidades en el Perú, se quedan entrampados en sus propios procesos. Se acabó el gobierno del alcalde, entra el siguiente, empieza su propio proyecto, no continúa con el anterior y la historia es esa, 1 hora de agua al día. Bueno, definitivamente esta entrevista ha abierto los ojos y que pues no solamente como ejemplo que se tiene a industrias millonarias de millonaria inversión, entonces de esta misma manera se puede hacer en las ciudades, pero contando con profesionales, pues, hidrogeólogos que tengan experiencia y conocimiento pleno y pueden solucionar el aspecto del agua para la población a nivel nacional. Entonces, se tiene que fomentar la aparición y la formación de empresas y profesionales en este rubro para solucionar el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene el país, que es el agua, en todos los sectores. Agradecemos pues la presencia y su contribución del ingeniero Jorge Tobar, que es director de la empresa consultora Hidrogeólogo. Bueno, de esta manera pasamos a la siguiente secuencia de nuestro programa. De esta manera hemos llegado al término de su programa Minería y Energía en Acción, que se transmite a través de Viva Televisión. Decimos que Perú está en el mejor momento para generar proyectos mineros, sin duda, ya que los precios, las necesidades, el mercado del mundo necesita de nuestros minerales y nosotros necesitamos de esos ingresos para poder financiar nuestro desarrollo. Por esa razón es que también la celebración del Día del Minero que estamos organizando conjuntamente con el despacho del congresista Diego Bazán, justamente vamos a desarrollar ese tema de shock de inversiones mineras para el desarrollo del Perú, promoviendo la productividad, el empleo y el crecimiento económico. Ese es vital. Entonces todos tenemos que empujar, tenemos que participar en este evento y en esta campaña de shock de inversiones mineras que el día miércoles 10 de diciembre vamos a llevar a cabo en el auditorio a Faustino Sánchez Carrión de Girón Azángaro 468 del Congreso de la República a las 9 de la mañana. Todos quedan invitados, el ingreso es totalmente libre, los esperamos. Agradeciendo su gentil sintonía, nos despedimos hasta el próximo programa.